¿Te imaginas caminar por las calles de tu ciudad sin saber que bajo tus pies se esconde un mundo completamente diferente? Eso es exactamente lo que acaba de descubrirse en Guadalajara, México. Lo que comenzó como un simple problema después de una tormenta se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más fascinantes de los últimos años. Hoy te voy a contar la increíble historia de cómo se descubrió una red de túneles secretos que conecta toda la ciudad de Guadalajara, túneles que han permanecido ocultos durante siglos y que podrían cambiar completamente lo que sabemos sobre la historia de esta emblemática ciudad mexicana. Pero antes de sumergirnos en los túneles, hablemos de Guadalajara. Conocida como la Perla del Occidente o la Perla Tapatía, esta ciudad es mucho más que el lugar de nacimiento del mariachi y el tequila. Con una zona metropolitana de casi 5 millones de habitantes, Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Esta es la tierra de la birria, las tortas ahogadas, de las chivas del Guadalajara y, por supuesto, del mariachi que conocemos en todo el mundo. Pero lo que hace única a Guadalajara no es solo su rica cultura, sino su historia que se remonta a más de 15.000 años, cuando era un hermoso valle donde llegaban tribus nómadas en busca de agua del río Santiago. Y precisamente esa relación especial con el agua es lo que nos lleva a nuestro descubrimiento. Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando las fuertes lluvias azotaron Guadalajara. El suelo, saturado de agua, no pudo resistir más y se abrió un socavón en una zona residencial. Al principio, los vecinos estaban molestos, y con razón. El hueco había dañado sus cocheras y dejado las tuberías de servicios públicos completamente expuestas. Pero lo que inicialmente parecía un problema se convirtió en el descubrimiento más extraordinario en décadas. Cuando los vecinos se acercaron a inspeccionar el daño, encontraron algo que los dejó sin palabras: túneles. No hablamos de pequeñas cavidades o alcantarillas antiguas, sino de túneles de casi 2 metros de altura, perfectamente construidos para el tránsito humano. Los habitantes del barrio se dieron cuenta de que habían estado viviendo toda su vida literalmente sobre un mundo oculto. La tierra que pisaban estaba hueca, y estos túneles podrían ser incluso más antiguos que sus propias casas. El hallazgo fue tan significativo que inmediatamente intervino el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para estudiar el descubrimiento. Y lo que encontraron superó todas las expectativas. Se confirmó que existe una red completa de túneles que conecta prácticamente todos los puntos importantes de Guadalajara. Imagínate, desde el histórico Hospicio Cabañas hasta el Panteón de Belén, pasando por Los Colomos, el Parque Hundido, el Coli, Analco, Mexicaltzingo, Tetlán, San Rafael. Todos estos lugares emblemáticos están conectados bajo tierra. Pero aquí viene lo más fascinante. Este descubrimiento confirmó una de las leyendas urbanas más antiguas de Guadalajara. Durante décadas, los habitantes habían tejido historias sobre túneles secretos bajo la ciudad, pero la mayoría de historiadores oficiales negaban su existencia o minimizaban su importancia. Ahora estos túneles no son construcciones recientes. Su historia se remonta a la época virreinal, específicamente al siglo XVIII, cuando un fraile llamado Pedro Antonio Buceta construyó lo que oficialmente se conocían como galerías filtrantes. El objetivo original del fray Buceta era bastante práctico: captar agua del Cerro del Coli, ubicado al oeste de la ciudad, y distribuirla eficientemente por todo Guadalajara. Era un sistema de ingeniería hidráulica avanzado para su época. Pero como suele suceder con las construcciones humanas, los túneles pronto encontraron usos adicionales. Los tapatíos comenzaron a utilizarlos como almacenes para guardar bienes valiosos, como refugios durante tiempos de guerra y como rutas de escape en momentos de peligro. La Universidad de Guadalajara se refiere a ellos como túneles de la Guerra Cristera, porque fueron utilizados extensivamente durante el conflicto armado que se vivió en México entre 1926 y 1929 durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles.
Los soldados y civiles los usaban para escapar de la persecución religiosa. El Hospital Civil de Guadalajara menciona que durante la época colonial, algunos túneles eran tan amplios que cabían perfectamente caballos, lo que sugiere que servían para comunicación y transporte estratégico. Pero las funciones oficiales de estos túneles son solo la punta del iceberg. Los mitos y leyendas hablan de propósitos mucho más intrigantes. Se cuenta que los franciscanos y las familias principales de la ciudad crearon túneles adicionales para conectar los centros de poder y cultura de la perla tapatía. Por eso encontramos túneles que unen verdaderos emblemas de la ciudad. Por ejemplo, existe un túnel que conecta el Teatro Degollado con el Palacio de Gobierno. ¿La razón? Habría servido como una vía de escape secreta que permitiría a las autoridades escabullirse desde el estacionamiento del teatro en caso de revueltas o situaciones peligrosas. También hay túneles que enlazan los barrios más tradicionales de Guadalajara, como Mexicaltzingo y Analco, lo que sugiere una red de comunicación que iba más allá de las necesidades básicas de agua. Algunas versiones indican que los obispos utilizaban estos túneles para desplazarse secretamente al antiguo palacio del obispado, evitando ser vistos por la población o posibles enemigos. Una de las personas que más conoce estos túneles es José Luis Abarca Ramos, un explorador urbano que se ha dedicado a recorrer este laberinto subterráneo en múltiples ocasiones. Y sus declaraciones son sorprendentes. Según Abarca Ramos, a pesar de haber pasado mucho tiempo explorando estos túneles, apenas conoce el 10% de toda la red. Esto significa que se necesitaría más de una vida para poder conocer cada detalle de los túneles subterráneos de la perla tapatía. Piénsalo por un momento. Si un explorador experimentado que se ha dedicado específicamente a esto solo conoce el 10%, ¿qué tan extensa debe ser realmente esta red? Los túneles no son el único tesoro oculto bajo Guadalajara. La ciudad tiene otros secretos enterrados que complementan esta fascinante historia subterránea. Uno de los más notables es el Puente de las Damas, que estuvo oculto durante décadas hasta que unas obras de la SIAPA lo desenterraron en 2016. Este puente, de 50 metros de largo y 12 de ancho, fue construido por la Congregación de las Damas del Señor de la Penitencia de Mexicaltzingo para facilitar que los trabajadores domésticos acudieran al servicio religioso. Con el tiempo, las barrancas se llenaron para crear más terrenos urbanizables y el puente quedó literalmente enterrado. Después de su restauración en 2018, se convirtió en un museo donde se exhiben artefactos de la ciudad subterránea, todos con gran relevancia histórica. Los túneles también se conectan con uno de los lugares más sagrados y misteriosos de Guadalajara, las catacumbas de la catedral. Estamos hablando de una enorme fosa común que se extiende bajo la Catedral Metropolitana, con una antigüedad de aproximadamente 300 años. Estas catacumbas se han amoldado al crecimiento de Guadalajara, copiando a escala bajo tierra la forma de la ciudad en la superficie. En las catacumbas se encuentran expuestos los ataúdes de 3 obispos de Guadalajara, entre ellos el de San Juan de Jesús Posadas Ocampo, quien fue asesinado en 1993. También están presentes los cuerpos de Francisco Gómez de Mendiola y Juan de San Diego y León, obispos de los siglos XVII y XVIII. Una leyenda popular decía que si una persona tocaba 3 veces uno de los ataúdes pidiendo un favor, el obispo respondería con un golpe si aceptaba la petición, o con 2 golpes si la rechazaba. Aunque hoy los sarcófagos están protegidos por vidrio, las catacumbas pueden visitarse después de décadas de estar cerradas al público. Este descubrimiento tiene implicaciones que van mucho más allá de la curiosidad histórica. Estamos hablando de un valor incalculable desde múltiples perspectivas. Primero, desde el punto de vista arqueológico e histórico, estos túneles representan un testimonio viviente de la ingeniería colonial, las estrategias de supervivencia durante conflictos armados y las redes sociales y políticas de la época. Segundo, desde una perspectiva turística y cultural, Guadalajara ahora tiene un atractivo único que podría posicionarla como uno de los destinos de turismo histórico más fascinantes de México. Tercero, desde el punto de vista urbano,
Entender esta red subterránea es crucial para el desarrollo futuro de la ciudad, especialmente considerando temas de seguridad estructural y planificación urbana. El descubrimiento de los túneles secretos de Guadalajara nos recuerda que nuestras ciudades guardan secretos extraordinarios, esperando ser descubiertos. Lo que comenzó como un problema causado por una tormenta se convirtió en una ventana al pasado que cambió para siempre lo que sabemos sobre la perla del occidente. Estos túneles no son solo construcciones antiguas, son testimonios de la resistencia, la ingeniería, la supervivencia y la historia viva de México. Y lo más emocionante es que, según los expertos, apenas hemos empezado a explorar lo que realmente se esconde bajo nuestros pies. ¿Qué otros secretos crees que guardan las ciudades de México bajo su superficie? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más descubrimientos fascinantes como este. Nos vemos en la próxima.